día a todos, hermanos. Que Dios sea con cada uno de nosotros, que la paz de Dios gobierne nuestras mentes. Hoy voy a hacer un paréntesis en lo que es el mundo del espíritu, esperando sus exámenes que están pendientes. Vamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo 22. Y en cierta manera tiene relación con el tema, como quiera que nos competía, de la fe. Vamos al libro de Génesis y veamos qué lecciones podemos aprender del capítulo 22. El encabezado que tiene la Reina Valera es: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ese, por supuesto, no es un título inspirado por Dios. De hecho, diferentes versiones tienen diferentes títulos. Uno que yo quisiera utilizar en esta ocasión para nuestro estudio sería: enseñando a nuestros hijos a orar. En el capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: en ti. Si usted algún día en el futuro quiere hacer un estudio sobre Génesis capítulo 22, ahí Dios sugiere otro tema, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios? Probó a Abraham. Cuando Dios prueba, pudiera ser, ¿verdad? O cuando Dios pide algo. En fin, tantos temas que podemos sacar de ello. Hablando de eso, dice la Escritura, vamos a Santiago, capítulo 2, para tener un contexto más amplio de lo que ocurrió en esta ocasión. De donde aprenderemos nuestra primera lección. Santiago, capítulo 2, respecto a lo que es la adoración y cómo enseñar a nuestros hijos a adorar de manera aceptable. Un poquito antes del capítulo 2, en el 1, en el versículo 27, ya se nos había dicho que la religión pura y sin mancha, es lo que significa mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha tiene relación al versículo previo, el versículo 26, la santidad. Si alguno se cree religioso, es decir, si alguno cree que tiene comunión con Dios, si alguno cree que adora a Dios de forma aceptable y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. Y en el capítulo 3 explicará la razón. El que refrena su lengua es capaz de refrenar ¿qué cosa más? Todo su cuerpo. Entonces, eso implica que para adorar a Dios de forma aceptable, tenemos que aprender a tener dominio. Así estamos bien, ¿verdad? Pero también, no solamente tiene que ver con el control de nuestro temperamento, concluir nuestro carácter, sino que también dice el capítulo 2, el versículo 26, que la fe sin obras es muerta. Y específicamente en el capítulo 1, versículo 27, nos dice que tenemos que visitar a los huérfanos de la fe. Y cuando habla de visitar, se refiere a poder.
proveer para las viudas y para las viudas. Ahora, aquí no está diciendo Santiago en forma de mandamiento, pero sí nos está diciendo si usted verdaderamente aspira a tener una buena comunión con Dios, si usted realmente aspira a tener contacto con Dios o mantenerse en contacto con Dios, esto es inseparable. No es un mandamiento, pero bien podemos decir que tiene la fuerza de uno, ¿cierto? Es más, si vamos a Mateo capítulo 25, solo que no limitándolo a las viudas y a los huérfanos, del versículo 31 al versículo 46, no lo vamos a leer, solamente tener la visión de lo que Jesús dijo ahí. Él dijo: tuve hambre. ¿Hiciste algo al respecto? La vez que no lo sé, está bueno. Tuve hambre y no dijiste, bueno, pues sáciate y caliéntate, como dice Santiago, ¿verdad? No digo, bueno, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios supla todas sus necesidades. No, y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, estuve desnudo y me cubriste. Forastero y me recogiste. Enfermo y en la cárcel, ¿y qué? Me visitaste. ¿Se nos está dando un mandamiento? No. Solamente se nos está diciendo quién va a tener comunión para toda la eternidad. El que hizo estas cosas. Entonces no es un mandamiento, pero sí tiene la fuerza de uno. Entonces, en Santiago se nos dice, si alguno quiere tener comunión con Dios, la religión, la comunión con Dios, si alguno quiere adorar de manera aceptable, bueno, sí tiene que tener una vida santa, pero también hay algo que tiene que hacer. Y la fe, hermanos, en este caso, porque estamos hablando aquí en el capítulo 22, estamos viendo cuando Dios le pide a Abraham obediencia. Él va a probar su fe. Y el tema es enseñando a nuestros hijos a adorar de forma aceptable. Bueno, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar en base a lo que ya vimos en Santiago capítulo 1 y capítulo 2? Bueno, a tener santidad a través del dominio propio. ¿Qué más? Que la relación con Dios no solamente es santidad y dominio propio todos los días de la semana, empezando por nuestra lengua, porque según Santiago, que domina la lengua, domina todo. Pienso que Calimán ahí se inspiró. El que domina la mente, ¿qué? Lo domina todo, ¿verdad? Y posiblemente porque uno dice qué cosa, lo que piensa, ¿verdad? Porque si controlamos nuestros pensamientos, ya lo dijo el Señor Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. De ahí vienen los sustos, las blasfemias, los homicidios, los adulterios, la fornicación. Bueno, de ahí viene todo, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener un corazón limpio, porque además así enseñó nuestro Señor Jesús, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos darán a Dios, refiriéndose a que ellos van a tener comunión con Dios. Pero no solamente hay que enseñarles con respecto a la devoción o con respecto a la santidad personal, sino que la adoración implica también acción. Adorar significa hacer algo, pero no cualquier cosa, no lo que yo quiera. Mire, 1 Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme, es decir, que lo que va a hablar tome la forma de lo que está aquí escrito. O sea, hay un patrón, hay un modelo a seguir. En cuanto a asuntos de fe y de práctica, en cuanto a asuntos de adoración, que lo que va a hablar, que lo que va a enseñar y por lo tanto lo que va a practicar tenga sustento en el modelo que se escrito. Bueno, dice la Escritura, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, y luego el énfasis ahí, para que en todo sea Dios que cosa glorificado. Dios es glorificado no cuando yo le ofrezco algo de mí mismo. Dios es glorificado cuando lo que yo le doy es conforme a su palabra.
Eso quiere decir, hermanos, que cada vez que usted y yo hacemos algo, Dios está evaluando, Dios está poniendo en balanza si lo que hacemos es conforme a la palabra de Dios o no. De ahí que siempre tenemos que preguntarnos, bueno, esto que yo quiero hacer, esto que yo quiero implementar, ¿tiene respaldo bíblico? ¿Lo autoriza la palabra de Dios? Si no lo autoriza Dios, entonces ¿por qué lo quiero hacer? Solamente porque me gusta a mí. Solamente porque me agrada a mí. Es que de esa manera viene más gente. Dice la Escritura, Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué cosa no sería siervo de Dios? Ya no habría devoción a Dios, ya no habría una entrega a Dios, ya no sería adoración a Dios, ya sería hacer las cosas por algún beneficio personal, por algún beneficio particular. Bueno, Génesis capítulo 22 lo que estamos leyendo. Y eso es solamente lo que aprendimos del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que tomó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, la actitud de Abraham. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí del versículo 1? ¿Qué significa esa expresión M aquí? Aquí estoy. ¿Qué más? Disposición a hacer lo que se está pidiendo. Disposición. Aquí estoy, dispuesto. En esa expresión, el que puede hacerlo, el puede hacer aquí. Puede hacer aquí, puede servir, puede responder. Disposición, lo que decíamos normal. Yo estoy para servir. ¿Qué puedo hacer yo? Bien. No nomás escuchamos esa frase. Obediencia. Sí. Cuando aparece el ángel a María y le dicen que van a hacer un hijo, ¿qué dijo ella? He aquí la sierva. He aquí la esclava. También. Sí. Pero esa expresión, ¿no? Significa aquí y ahora, para servir, con disposición, con entrega. Entonces, ¿qué es lo que podemos enseñar a nuestros hijos? Que deben estar dispuestos, que deben estar preparados, listos. No tenemos que andarlos empujando, o como se dice a veces, adeando como animalitos, sino que ellos tienen que preparar su corazón. Ellos les tienen que nacer de corazón. Abraham no fue obligado, no fue manipulado, no fue chantajeado, no se le ofreció una recompensa tampoco. ¿Cómo me porté, papá? Dijo una vez un muchacho. Bien, dijo, te ganaste 50 pesos porque estuviste calladito. Siguiente amigo, ¿cómo me porté, papá? Hoy cantaste muy bien, ahora no te ganaste 50, te ganaste 100. ¿Será que eso se puede hacer? Sí. Bueno, tenemos que enseñarles que la adoración consiste en entender quién es Dios y quién soy yo. Él tenía disposición y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y lo que pensé que éramos amigos. ¿Cómo me pides eso? ¿Sí, hermanos?
¿Cuál fue la actitud de Abraham? Más adelante lo va a decir, ¿se acuerdan? Detente, Abraham, ¿por qué? Porque no me rehusaste tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no?, que la adoración muchas veces requiere sacrificio. No solamente santidad de parte nuestra, no solamente acción, hacer algo, sino muchas veces sacrificio. En el caso de Abraham, la prueba fue máxima. ¿Dame a quién? Isaac, tu hijo, ¿a quién amas? Recuerdo que en Torreón una vez un hermano pidió oraciones para tener hijos. Ya tenían que estar casados y no pueden tener hijos. Dios se lo concedió ese mismo año y Dios lo subió. Pero después no se reunían, no se congregaban para que no le diera la ira de Dios. Bueno, la adoración a Dios consiste en servir a Dios y que no hay nada ni nadie por encima de Dios. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ese sí es mandamiento. Ese sí está escrito en modo imperativo. Es un imperativo divino. Es un mandamiento. Es una obligación que Dios nos impone. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir, hermanos, que Dios está diciendo que no quiere tener rival del amor. Dios no quiere competencia. No quiere competir. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios no tiene competencia. No es como que, bueno, iré a reunirme el día de hoy o hago mi tarea. Bueno, el verdadero hijo que ha aprendido quién es su padre respecto a lo que es Dios o quién es Dios y respecto a lo que Dios pide de él, ni siquiera se preguntará qué va a hacer, si reunirse o hacer su tarea. ¿Por qué no? Porque ya lo entienden, que Dios está por encima de todo. Entonces, cuando un hombre ya profesional, o aunque no sea profesional, llega y solicita trabajo y le dice contratado, su día de descanso va a ser el día miércoles. Yo soy cristiano y yo me reúno el día domingo para participar de la cena del Señor, Hechos 27, 1 Corintios 11, 23 al 26, para ofrendar, 1 Corintios 16, 1 y 2, para orar, Hechos 2, 42, para cantar, Efesios 5, 19, Colosenses 3, 16, para la predicación de la palabra de Dios, 42. Entonces, necesito que me cambie el día domingo. No, si apenas vas a empezar. Espérate unos 2, 3 años y cuando ya hagas tiempo, entonces ya pides el domingo. No, Señor, yo necesito el trabajo, yo quiero trabajar, soy competente, soy profesional en lo que hago, soy eficiente, voy a destacar, pero yo descanso el día domingo. Pudiste haberte hecho rico en bienes terrestres, de que les sirviera al mundo sin ganar de todo el mundo por olvidar quiénes son. Entonces nuestros hijos, como en el caso de Isaac, tienen a que aprender de nosotros, sus padres, que adorar requiere que amor, sacrificio, entrega. No andamos jugando a la iglesia, no es a medias, no es a la y se va. Dios no pide menos. Dios no merece menos.
Y eso es lo que aprendió Abraham, y eso es lo que Abraham va a enseñar a su hijo. Realmente, hermanos, en Génesis capítulo 22 es que enseñar a nuestros hijos con respecto a la oración. ¿Cómo enseñarles a orar de forma aceptable a Dios? Tenemos que enseñarles quién es Dios, cuánto compromiso debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón, y no puede haber competencia. Y si el trabajo o si la escuela no son tan importantes, pues mucho menos un partido de fútbol. Es que el domingo tenemos partido y me escogieron a mí y me dieron el de delantero, el que mete los goles. El equipo cuenta conmigo. Amarás al Señor tu Dios como todo tu corazón. Eso quiere decir pues que no puede usted estar aquí y su mente allá. Porque dice con toda qué. ¿Sabe usted, hermanos, que ha habido casos en los que la iglesia, nada más porque el predicador es apasionado por el fútbol o por el supertazón, cambia el horario de servicio porque va a jugar? Es que es el clásico, Chivas contra la América, es que el Monterrey contra Tigres, con toda que con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que adorar a Dios es el sacrificio y que vamos a sacrificar lo que sea con tal de adorar a Dios, porque mejor es un día en tus atrios que en mí fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. No importa si está haciendo calor, no importa si está lloviendo. Ahora que si es un huracán, pues también tiene sentido de humor. Me resguardo y posteriormente estoy ahí. Pero cuando no es algo de fuerza mayor, cuando es algo que está bajo nuestros controles, hasta una bolsa negra nos podemos poner aquí y podemos reunir y congregar. Entonces, Dios le dice a Abraham: toma ahora no solamente la disposición, no solamente la entrega, no solamente quién es Dios y que Dios no tiene rival, sino la diligencia. ¿Qué dice Romanos 12:11? Vamos a Romanos 12:11. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? En lo que requiere diligencia, no perezoso, no con flojera, no aplazándolo, no para después. Entonces, no podemos el día domingo 5 minutitos más. Si para la escuela no aceptamos eso, ¿verdad? 5 minutitos más. No, levántate, dale, vamos a la escuela. Menos para las cosas de Dios. Estamos hablando de disciplina, de forjar disciplina y carácter. Dijo ahí, dame o toma ahora. Ahora. No mañana, no pasado mañana. Una de las cosas, hermanos, que perjudican a la iglesia del Señor es el después. Luego lo hago. Mañana. ¿Y sabes qué dice Satanás? No dejes para mañana lo que puede ser pasado mañana. Dice Romanos 12:11, lo que requiere diligencia, no entusiasmo, gallardía, con emoción, dice ahí. Fervientes en espíritu, estando conscientes que mi servicio es a quién? Al Señor, es para ahorita. Es en ese momento. No es para después, no es para luego, no es para otro momento. Es ahora. De hecho, si esto está, he aquí ahora el tiempo se está. He aquí ahora el día de salvación. Algo que me llama la atención de Job, hermanos, es su carácter. Menciona que sus empleados nunca pasaron necesidad.
Porque cuando le pedían algo, y lo cito textual, no di sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Incluso la cosa que no entendía, investigaba con diligencia. Incluso menciona litigios legales. Y cómo es que él salía en defensa del huérfano y en defensa de la viuda. Dice, y las cosas que no entendía me informaba con diligencia. No dejaba las cosas para mañana, no dejaba las cosas para después. Hoy, mi hermano, hoy me necesitan, hoy se me pidió la ayuda, hoy lo voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes de vos en el libro de hoy? Esta Ruth ansiosa, esta Ruth pues desesperada. Y le dice a Noemí, la que había sido su suegra, no te preocupes, hija, ese varón, vos, no descansará hasta que concluya el asunto hoy mismo. Hoy mismo le va a dar solución. No lo va a dejar para mañana, no te va a esperar una semana o un mes, no te va a aplazar. Hoy mismo te va a solucionar ese hombre. No va a dejar las cosas para después. Usted lo puede ver ahí. Eso lo pongo aquí. No está ni en el primero ni en el cuarto, ya no va a quedar. Aparte son capítulos chiquitos. Pero le dice, muy completo. Ese hombre no dejará el asunto para mí. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, al capítulo 7, por favor. Parte de nuestra adoración a Dios, hermanos, es la obediencia, como mencionó los hermanos del reino. Y parte de los mandamientos de Dios que tenemos que obedecer es de ir y predicar el Evangelio, es decir, ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Que ya no somos más esclavos, que ya no estamos más cautivos, que ya no somos más oprimidos, que Dios nos ha dado salvación. Tenemos que anunciarlo. Dice 2 Reyes 7, 8 y 9. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Y fueron y los comieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron. Y fueron y los comieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, o sea, si decimos mañana, bueno, después, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice él? Nos alcanzará que cosa. O sea que dejar las cosas para mañana, Dios lo considera como. Cuando es momento de anunciar el Evangelio, cuando es momento de anunciar las buenas nuevas de salvación, y yo lo pospongo para mañana, cuando hay un mandamiento directo de parte de Dios, y yo digo, pues, hay luego. Eso también es desobediencia. Y la desobediencia es por qué, hermanos. Ya no se diga cuando Dios lo bendiga, incluso obstinación. Entonces dice ahí, nos alcanzará nuestra batalla. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Génesis capítulo 22. Y ofrécelo, dice ahí. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Dios, hermanos, es claro y específico en lo que quiere. No deja las cosas al azar. No deja las cosas a la se va. Preguntaron en el centro de rehabilitación: ¿y qué si una persona se arrepiente en el hecho de su muerte? ¿Y qué de 2 Corintios 6, 1 al 2? Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable, aquí ahora, el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? No en el último minuto de su vida, cuando la persona siente remordimiento y se arrepiente. Es aquí, es ahora. Y el hecho de arrepentido su bautización, pero murió en el camino para ser bautizado. Entonces no fue bautizado. Entonces no hay perdón de pecado. Entonces no hay salvación. Es así de sencillo. Pero ya lo había decidido, sí, porque no lo decidió antes, porque Dios decía: he aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora, el día de salvación. Quizás pasaron 10, 15, 30 años. Dios hace al hombre responsable. Conoceré la verdad, y la verdad ¿qué? Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero ya había tomado la decisión, sí, tomó la decisión, pero no lo hizo. Pero tiempo tuvo. No tuvo tiempo, no alcanzó a llegar. No, sí tuvo tiempo. 3 años antes se le empezó a predicar. 3 años antes se le dijo qué hacer para ser salvo. 2 años, incluso 1 mes antes. Sí hubo tiempo. Entonces, Dios es claro. Dios es fiel a su palabra. Y sobre todo, hermanos, tenemos que entender quién es Dios. Dice la Escritura: Dios es espíritu, y demás. Eso es verdad. Y él dijo: el que creyera y fuera bautizado será salvo. Él no dijo mentiras. Él no mintió. Decir que una persona pudo haber sido salva porque se arrepintió en el hecho de la muerte, es decir, que Dios mintió. Es decir, es hacer a Dios mentiroso. Ya Juan dijo en la primera carta de Juan que cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Le hacemos a Él mentiroso. Bueno, cuando una persona dice: yo ya recibí al Señor Jesús con la oración del pecador, con la oración de salvación, yo ya creí en Él, ya lo recibí en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, le estamos haciendo a Él mentiroso, porque estamos diciendo que yo ya no tengo pecado. Cuando Dios dijo claramente: vayan, prediquen el Evangelio, que consta, número 1, lo que hizo Jesús: murió, fue sepultado y resucitó. El número 2, lo que el hombre tiene que hacer: morir al pecado, porque es crucificado juntamente con Él y muere con Él, ser sepultado juntamente con Él para muerte al pecado por el bautismo, con el propósito de resucitar y hacer de nuevo. Es hasta que sale de las aguas del bautismo que nace de nuevo. O la persona dice: no, yo ya soy hijo de Dios porque ya creí. Está haciendo a Dios. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si no llega al monte de muerte? ¿Qué hubiera pasado si llega a otro monte? Simple y sencillamente no hay obediencia. La obediencia es cuando hacemos lo que se nos ha pedido. La obediencia es cuando prestamos atención a la palabra de Dios, escuchamos, razonamos, entendemos el mensaje y entonces lo hacemos tal cual Dios nos lo ha revelado. Cuando lo hacemos así, Dios es glorificado. Cuando no lo hacemos así, no es adoración a Dios. Y estamos haciendo a Dios mentiroso. Preguntas, dudas. Algo que no esté quedando suficientemente claro. Recuerde que es imposible que Dios no miente. ¿Sí o no? Vemos la actitud de Abraham. Porque Dios le pidió que se sacrificara a su hijo. Pero vemos en el versículo
3. Y Abraham se levantó de la mañana, pronto se levantó no tardó, pues no digamos, me voy a las 10, me voy hasta las 11 ahí mismo. Se apresuró pues, y en la actitud de hermano. Es verdad, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Iba a hacer lo que Dios le dijo, donde Dios le dijo. Otra vez. Iba a hacer lo que Dios le dijo, en el lugar que Dios le dijo. Así que el lugar que no, sí importa. Pero yo ya me bauticé. Sí, ¿dónde? ¿En qué lugar? Efesios 1:3 es muy claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ya en el capítulo 2, versículos 14 y 16, dice que nos reconcilió tanto a judíos como gentiles en un solo cuerpo. Entonces tú dices que fuiste reconciliado con Dios. ¿Dónde? Oh, pero es que ese no es el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? El lugar sí importa. Le dijo Dios al profeta Elías. Según 1 Reyes capítulo 27. Vas a ir por el río. Ahí donde empatan los ríos. ¿No se acuerdan? Porque allí he dado orden que los pueblos se lleven allí. Entonces el lugar. Le dijo Eliseo a Naamán de leproso: ve y sumérgete 7 veces. ¿Dónde? Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores que el río. Es mejor, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las personas? Están bien apagados. ¿Qué música tienen? ¿Por qué no tienen música? ¿No les alcanza para comprar una batería? ¿No les alcanza para comprar un teclado? Yo tomo la guitarra, yo tomo el bajo. No, es que ese no es el lugar que Dios quiere. Esa no es la manera que Dios quiere. Fruto de labios. Bueno, vamos a enseñarnos a cantar, a hacer sonidos culturales, que se escuche bonito, que pase la gente, que la gente quede impresionada, ¿no? Que diga, mira, vamos a cantar, parece concierto. Entonces parece concierto, ya no es adoración a Dios. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Para Dios o para mí? Porque mis pensamientos, ¿qué? No son mis pensamientos. Ni en vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos más pensamientos y mis caminos más. Entonces, le digo, venga, amor, sacrifícalo allí, en ese lugar. De ahí va a venir el nombre, hermanos. Ok, va a decir más adelante: Abraham, que va a ser comerá de cordero y comer para los pecados. Jehová proveerá, ya me diré. Es de donde viene a Jerusalén. Jerusalén, diré, proveerá. Dios proveerá. Shalem, paz. Dios proveerá paz. ¿Cómo? Por medio de un cordero. Ahí creo que todos entendemos, ¿verdad? Dios proveerá paz por medio de un cordero. Ese cordero no es otro, Mateo 29, de Jesús. Aquí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Se quita el pecado, entonces hay que. ¿Dónde iba a morir el Señor Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde? En Jacob. Y el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. La solicitud, la diligencia de estar presto. Eso quiere decir que planchamos la ropa un día o 2 días antes. Eso quiere decir que tenemos los zapatos ya boleados con tiempo. Ya sabemos qué nos vamos a poner, ya está todo listo para no andar porque algo se nos quedó o algo se nos olvidó. No andamos buscando, ¿dónde dejamos la Biblia? ¿No la has visto? No, ya todo está listo, todo está preparado. Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno va a adorar a Dios, no solamente tenemos que saber quién es Dios, no solamente tenemos que saber el lugar que Dios ha escogido, no solamente tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Era importante, era otro público. Bueno, pasemos a otro. Espero poder acordarme un poco. Y Abraham se levantó muy de mañana y aguardó su vaso y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, hablando de que tiene que haber un sacrificio vivo. Y Dios nos pide, Romanos 12, 22, un sacrificio vivo. La gente del mundo, los que a veces llamamos incrédulos, muchas veces nos dejan en pobreza. Hermano, cada vez que queremos organizar algo, nos dicen, fíjense los católicos, las comidas que hacen, cuánto sacrifican. A veces se endeudan. Los peregrinos. Ahí van con la antorcha corriendo y no se tienen que apagar la antorcha. Y si alguien se apaga la llama, ¿qué hacen? Se baja que va en la camioneta y va y enciende toda la antorcha. Porque no se tiene que apagar. Y nosotros somos. Hay hermanos que si voy me va a dar golpe de calor. No me vaya a ayudar a despagar. Cuando claro que está haciendo, mejor me va a dar diarrea, me va a dar vómito. Y estas personas, a veces hasta de rodillas. Los que hemos escuchado recientemente, porque antes no se veía tanto, pero ahora se escucha cada vez más, la agenda woke, el movimiento LGTB. Mira, entonces tú sientes que estás en el cuerpo equivocado. ¿Cuánto compromiso hay para llevarla a que se le corten los senos y que le hagan una cirugía para, de forma estética, convertirlo en varón? Ellos creen que ella está bien, creen que su mente está sana, creen que eso es lo que tienen que hacer. No importa cuánto le vaya a doler, no importa cuánto dinero se tenga que gastar, no importa cuánto medicamento, incluso de por vida, se tenga que estar consumiendo, lo pagamos, lo hacemos, porque creemos y estamos comprometidos con esa causa. No le digas a la niña que trae la falda muy cortita, no se vaya a sentir. ¿Y qué hacen estos hombres? Hijo, usted se cree mujercita, aunque le vamos a cortar su parte genital, para que ahora se sienta más contento, más identificado, cuando usted se identifica como mujer, ahora ya va a parecer mujer. Andan acaso ellos diciendo, no porque se va a romper. ¿Qué vergüenza nos dejan, hermanos? Están comprometidos con lo que creen. Saben lo que creen, defienden lo que creen. ¿Y nosotros? ¿Qué clase de convicción, qué clase de fe es la que le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dando?
Oh, sí, hay cosas que no entienden. Van a tener dudas, van a tener preguntas. No tenemos que contestar todas las preguntas. ¿Entiendes? Vamos allá. Versículo 44, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham y vio los lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hay que enseñarle a nuestros hijos fidelidad. Vamos a ser fieles a Dios, cueste. Así no tratan al bote por enseñar lo correcto, por defender lo que Dios dice. Cueste lo que cueste. Fíjense la fidelidad. Vamos a ir. Vamos a adorar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Abraham a llegar? Hasta las últimas consecuencias. Hasta donde tengamos que llegar. No podemos acobardarnos en eso. No podemos callarnos la fe. No podemos dejarnos vencer porque lo emocional me gana. Lo emocional me venció. Sigue diciendo el versículo 5, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Imagínense las palabras. Yo puedo ver la emoción de Abraham. ¿Cómo se sentía en ese momento? Porque le dice: mi hijo. Sentía esa identidad, sentía esa conexión, esa cercanía, ese afecto, ese cariño. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para devorar? ¿Qué habrá sentido Abraham en ese momento? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, y conmigo el hombre. Usted no tiene que contestar todas las preguntas de su vida. Solamente tiene que enseñarle a ser fiel a Dios. A confiar en que si Dios lo dice, tiene sentido. Hay muchas cosas que Dios dice que no entendemos. Pero Dios las dice y punto. Porque una persona se salva siendo bautizada. No puede ser salvo de otra manera. ¿Cuál es la respuesta? No es. ¿Sí? Dios puede salvar de cualquier manera. Pero Dios dijo que es por el bautismo. Hay que confiar en lo que Dios dice. Hay que ser fiel a lo que Dios dice. No hay que alterar lo que Dios dice. Pero es que está haciendo mucho frío. Y si me dan un movimiento. Y no, creo que se están nevando. Imagínense un aire. Hay que confiar en Dios. Hay que enseñar a confiar en Dios. No sé por qué Dios lo pidió, pero Dios lo pidió. Es sencillo. ¿Y por qué participar de la mesa del Señor el día domingo? ¿Cómo es que tengo comunión con Cristo al comer del pan? ¿Cómo es que tengo comunión con su sangre al tomar del fruto de la vid? No tenemos que mentir como lo hace el catolicismo diciendo: es que cuando tú comes el pan y lo masticas, en el momento en el que se pasa al estómago, se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es mentira. Eso es falso. Es que cuando tú tomas el fruto de la vid, en el momento en el que pasa a la garganta y entra acá a tu estómago, se convierte en la sangre de Cristo. Eso es mentira. Eso es falso. Usted se puede dar cuenta de eso. Cuando usted come algo, luego ¿qué hace? Digestión y eructa, ¿verdad? ¿Y cuál es ese aroma que sale? ¿A poco cuando usted eructa después de un rato, después de comer la cena del Señor, dice: creo que me sabe a carne? ¿Verdad que no? ¿A poco cuando usted se lo pasa y dice: como cuando era uno niño, no sé si ustedes lo hicieron, que de repente se cortaba uno y se tomaba la sangre?
estómago, quedas algo. ¿Usted siente eso? Después de un tiempo, puede pasar media hora, 20 minutos o 2 horas, y usted eructa y va a decir, es el fruto de la vida que tomé en el momento, cuando la adoración. Es la uva que comimos, que bebimos. No se convierte, no le eche mentiras a su hijo. No quiere explicar a Dios, solamente enseñe a su hijo a confiar en lo que Él dice y nada más. Enséñele a adorar conforme a la palabra de Dios. Enséñele a escuchar a Dios. Enséñele que Dios no miente, que Dios siempre habla con la verdad, que Dios ha pedido algo y nosotros vamos a dárselo. Enséñele que la adoración a Dios incluye sacrificio. Y muchas veces tenemos que sacrificar lo que más nos gusta. Puede ser desde un partido de fútbol, puede ser incluso una carrera, una profesión, puede ser algo tan simple como no ver una película que va a salir a esa hora o un partido de fútbol que va a salir a esa hora. O puede ser que lo que tenga que sacrificar sea la manera en la que dice. Tal vez mis amistades, porque las malas conversaciones que rompen las buenas costumbres. Y la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay un hermano, el doctor Mora, que construyó un edificio para rentar sus barcos. Pero luego se dio cuenta que en lugar de ser hotel, era motel, o lo convirtieron en motel. Llegaban a tener sus infidelidades y el hermano decidió mejor clausurar, cerrar, y dijo, prefiero perder mi inversión, prefiero perder mi dinero que participar en pecados ajenos. Enséñele a sus hijos lo que es tener integridad. Enséñele a los que están alrededor suyos lo que es adorar a Dios. Porque Abraham no solamente enseñó a su hijo, iban quienes, 2 criados suyos. Todas las personas que están a nuestro alrededor aprenden de nosotros. ¿En qué clases de negocios estamos involucrados? Solamente estamos pensando en la ganancia, en el dinero. ¿De qué le servirá al hombre si ganara todo el oro del mundo y al final qué? Se pierde el sentido. La Escritura dice, ni participes en pecados ajenos, conserva pecado. 1 Timoteo 5:22 y 21. Y ese hermano más preferí cerrar estos cuartos. ¿Ya está? Montón de habitación, terreno grande. Digo, prefiero perder ese dinero que estar participando en pecados ajenos. Entonces, enséñele a sus hijos lo que es ser un verdadero adorador. Tenemos una sola oportunidad de enseñarles a nuestros hijos cómo adorar a Dios de manera que agrade a Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. No sé si hay preguntas. Estoy viendo, hermano, que en el versículo 4 que Abraham nunca puso un pretexto, al pesar de que fuera a lugar lejos, no dijo, y no se puede aquí nomás, Señor, porque ¿en cuántos días voy a caminar? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos donde debía de sacrificar a su hijo. Era lejos, le quedaba lejos todavía, y él nunca puso pretexto. Hoy en día, no, es que está lejos hasta allá. No, se viene una campaña, ¿por qué tanto día? Mucho más. Y voy a dejar de trabajar todos esos días. 3 días no voy a trabajar. 3 días para ir y 3 días para quémonos. 6 días no voy a trabajar. ¿Cuánto dinero voy a perder, hermano? ¿No sabe usted que tengo que pagar la renta? Sí, pues como usted le paga. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Que nos vamos a tomar vacaciones? ¿Que vamos a adorar a Dios?